Mi nombre es Antonieta Inostroza Garavito. Soy actriz profesional de profesión de nacionalidad chilena. Estoy en este proyecto porque creo que es muy importante entregar a la gente de las comunidades de El Salvador herramientas que les permitan a ellos hacer proceso de la historia. Y en este momento las herramientas que tengo yo son el teatro y también un poco de metodología holística. Entonces esos, al combinarla, creo que pudieran dar un buen resultado. ¡Manzana! La estructura básicamente la basé un poco en la diversión. Entonces empezamos trabajando algunas metodologías lúdicas para trabajar confianza, para trabajar también mucha risa, emotividad, tocarse, tener una relación mucho más directa entre ellos, a pesar de que ellos ya la tienen, o ellas también. ¿Qué emociones sentían? ¿Qué emoción sentían? ¿Muchos sentían alegría? Sí. ¿Por qué creen que sentían alegría? Porque esta cosa es nueva para nosotros, creo yo, porque nosotros no estamos haciendo esto en casa ni afuera. Nosotros me recuerdo cuando éramos niños. Hacíamos una brincadora para hacer ejercicio. Qué bonito lo que dice ella. Me acuerdo cuando éramos niñas, ¿verdad? Luego ya hacemos una introducción un poquito hacia la respiración para trabajar un poquito también como con la conciencia de cuando respiramos, también estamos conectando esa con nuestras emociones. Si respiramos de manera correcta, la mano que está en la pancita se tiene que levantar primero. Y al conectar esto con nuestras emociones, podemos trabajar mucho más profundo y podemos realmente entrar y trabajar en emociones tan fuertes como la culpa, como la rabia. Vamos a imaginar que con la inspiración la dejamos ir al universo. Cuando botamos, inspiramos y dejamos ir. Hermana, y casi siempre como pastoral estamos siempre bien cargadas de trabajo, porque además del trabajo que tenemos en la casa, ¿verdad? Llevamos el trabajo también pastoral y muchos trabajos más, y a veces solo en eso, ¿verdad? Dedicamos el tiempo y estamos como cansadas, estamos tensas a veces, hasta con dolor de cabeza, dolor aquí, ¿verdad? En el cuello. Y esto pues nos ha venido a aliviar pues ese cansancio que hemos vivido. Hay cosas en nuestro interior que no hemos sanado. Por eso repetimos. Como dice por ahí alguien, todo lo que no has de aprender se volverá a repetir. Y si nosotras y nosotros no aprendemos de las circunstancias políticas que han sucedido en nuestros países, porque en Chile también hubo, es probable que la vida nos lo vuelva a presentar hasta que aprendamos. Cuando usted dijo que había que ver esa bola, entonces yo esa bola me imaginé que me la tenía que pasar dentro del cuerpo hasta que me salieran los pies, para que lo malo o lo que me causó daño saliera, me dejara salir. Yo tengo también eso de que dice usted que la culpa de la familia, mi familia que mataron en la guerra, mis hermanos. Entonces yo dije, no soy yo la culpa. La culpa es un sistema, el poder. Entonces que yo no me echo la culpa de todo lo que pasó. Y bueno, yo sentí que me relajé de pie a cabeza. La idea de poner este ejercicio al servicio de la gente fue trabajando la culpa, era que reconocieran los momentos en que han sentido culpa, luego que pudieran compartir esa experiencia de sentir culpa y que se dieran cuenta de algún modo que
que es una cosa colectiva, ¿ya? Y luego que lo experimentaran de manera individual, cómo se siente realmente cargar con esa culpa. Con eso creo que la gente ya puede reír, y al reír entrega inmediatamente su confianza para poder hablar, para poder decir un poco qué le pasa, o está mucho más abierta a entender y a querer cambiar las cosas. No desde lo que yo les digo, sino de lo que ellos piensan. Nunca había trabajado con temas tan fuertes como el tema de sobrevivencia, como de la guerra, que creo que... porque yo nunca he vivido una guerra y era un tema que a mí me generaba mucho temor. Entonces creo que el aprendizaje fue justamente ese como control y poder guiarlos de alguna manera para que no se desbordaran las emociones. Creo que fue un muy bonito aprendizaje, creo que me lo llevo así como súper consciente, súper claro.